Honor de Radio Cáritas de tener la presencia de un importante profesional internacional. Socorro sobre Ruedas presenta. Están en estudios la doctora Mirta Miyazaki, que es abogada representante de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital, y la presencia internacional del doctor Antonio Tejeda Encinas, que es presidente de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital, SEA Digital Law. Y el tema de hoy va a ser el derecho digital. Ese es el tema especial en la tarde de hoy en Radio Cáritas, en el programa Socorro sobre Ruedas. Bueno, damos la bienvenida a la dama primero, a la doctora Mirta. Muy buenas tardes, doctora Mirta, y gracias por su presencia en el programa Socorro. Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por el espacio. Estamos muy contentos, yo personalmente, de compartir este espacio con el doctor Tejeda, quien está de visita por nuestro país. El derecho digital, todos conocemos las cosas digitales, sí, pero el derecho digital en sí no es una rama desarrollada aún, y nosotros queremos promocionar, dar a conocer y trabajar en esa rama nueva de derecho que están haciendo ahora mismo. Así mismo, bueno, damos la bienvenida al doctor Antonio Tejeda Encinas, que él es presidente de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital, con las siglas SEA Digital Law. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar en el programa. Hola, Beatriz, muchas gracias por recibirnos y bueno, sí, tenernos un tiempo de vuestro valioso espacio para que podamos presentar lo que es el Comité Euroamericano de Derecho Digital, como bien has dicho, sí, con el acrónimo SEA Digital Law. ¿Es su primera vez, doctor, en Paraguay? Sí, vengo recorriendo habitualmente Sudamérica y sí, generalmente Sudamérica, no solamente Sudamérica, pero con mucha seguridad en Latinoamérica, y Paraguay es la primera vez que vengo, sí. ¿Qué impresión se llevó allá de Paraguay? Pues bueno, la verdad es que no es muy diferente a las ciudades normales españolas. Bueno, usted es de nacionalidad española, ¿verdad? Yo soy español, sí, efectivamente, sí, residiendo actualmente en Irlanda. Ah, en Irlanda. Residí hace un par de años en Irlanda. Hicimos una incursión para acercar a los inversionistas a Irlanda, sobre todo por los temas fiscales, que son mucho más benignos dentro de la Unión Europea, en este caso en ese país, en Irlanda, en la República de Irlanda, o sea, no Irlanda del Norte, que sería la claro, que saldría de la Unión Europea en el caso de que el Reino Unido definitivamente salga. Irlanda del Norte, que estaríamos hablando de capital Belfast, y yo estoy hablando de República de Irlanda, capital Dublín. Bueno, el doctor estaba leyendo su amplio currículum, pero bastante interesante. ¿Nos podría hablar o detallar así brevemente nomás de su currículum? Bueno, no sé si te interesa algún detalle en concreto. No, para que la audiencia sepa, ¿verdad? El currículum, que usted es un experto, usted es abogado, un gran profesional internacional, soy ¿verdad? Abogado en ejercicio en España, y estoy también habilitado para Portugal. Y además de eso, bueno, pues me doctoré hace unos años en Derecho de la Unión Europea. Soy doctor en Derecho de la Unión Europea y soy profesor vinculado del Instituto de Derecho de la Unión Europea de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España. Qué interesante. Y vi también que estuvo también en varios países, ¿verdad? Haciendo o dictando charlas muy interesantes. Sí, bueno, por mi carrera profesional eminentemente jurídica, sí, por pertenecer también a distintas asociaciones de abogados, en este caso, por ejemplo, la Federación Interamericana de Abogados, de la que soy el relator general, que tenemos precisamente estos días aquí una actividad, y por el hecho de que nos dedicamos sobre todo el nicho de mercado que hemos estado manejando en mi empresa como abogado, como despacho que somos, tenemos consultoras en varios países como Turquía, en Portugal, tenemos incluso una delegación en Cuba y bueno, en algunos otros sitios también. Entonces nos hemos dedicado mucho al corporate, a todo lo que tiene que ver con el derecho empresarial, derecho de sociedades y sobre todo la internacionalización de los negocios. Y bueno, y también, ya que estamos hablando, ¿qué es el Comité Euroamericano de Derecho Digital? Pues
Se trata de una institución, es una asociación sin ánimo de lucro, es una ONG, es una non-profit, que lo que intenta es aunar todo lo que tiene que ver con el nuevo paradigma digital, con la nueva revolución tecnológica que estamos viviendo desde una triple vertiente. Por un lado tenemos lo que es la base del derecho que nosotros, y al margen de la polémica, entre comillas polémica, de lo que es la doctrina que distingue o quiere distinguir los que piensan que el derecho digital es un apéndice del derecho, como puede ser el derecho de familia, puede ser cualquier otro tipo de derecho, y que sobre todo lo centran mucho en lo que tiene que ver con comercio electrónico, con protección de datos, o sea, lo que estamos acostumbrados a entender como derecho digital. Nosotros partimos de la base desde el Comité Euroamericano de Derecho Digital, que hay una base digital en todo lo que todos los nichos jurídicos que actualmente existen, porque cada vez se va evidenciando más que cada uno de los aspectos, por ejemplo en derecho civil o en derecho familia o en derecho comercial o en arbitraje o en derecho laboral, lo digital va primando, o por lo menos lo digital está inmerso dentro de cada uno de estos paradigmas. Por ejemplo, derecho laboral, pues con el tema de los controles, por poner un simple ejemplo, que existen con respecto al control, por ejemplo, de los equipos informáticos que manejan los trabajadores. Porque hoy vemos que la tecnología es tan importante para todos los ámbitos, para todos los negocios, ya sea cualquier tipo de negocio, ¿verdad? También para todas las empresas. Y también de ahí es que se forma este comité. ¿Cómo nace exactamente esta comisión? En un momento determinado, hace unos 5 años aproximadamente, 4 años y medio, estando en uno de mis viajes por Londres y por Irlanda, haciendo negocios, pues sobre todo en el Reino Unido, que todo lo digital lleva un adelanto bastante importante, pues nos damos cuenta que hay una parte que falta. O sea, por un lado tenemos el derecho como tal, y por otro lado están los informáticos, están los ingenieros, están los tecnólogos, ¿no? Están los técnicos, pero no hay nada que los aúne, ¿no? Y además parece que es que se repelen. O sea, yo vengo diciendo estos días con las reuniones que hemos mantenido, es que al abogado le da miedo, hablas de digital y ya le da miedo, parece que es que necesita aprender a programar un tenemos ordenador. como temerosos a ayornarnos a lo que es la era digital, porque todo ahora es digital. Sí, por supuesto. Es lo que te comento, que ese abogado temeroso de lo digital parece que le da miedo, que cree que tiene que empezar a programar informáticamente para poder acceder a todo lo que tiene que ver con el nuevo mundo digital. Y al informático le pasa un poco lo mismo, pero al contrario, piensa que tiene que aprender leyes para poder desarrollarse en un futuro o este futuro que es un presente ya digital. Y entonces nosotros entendemos que lo que necesitamos es colaborar entre todos. Necesitamos tener la parte jurídica por un lado, porque es importantísimo. Vamos a poner ejemplo, por ejemplo, de los drones en el tema de la tecnología, pero hay que regular, hay que legislar sobre eso. Para eso los abogados tenemos mucho que decir, por ejemplo. Claro. ¿Y quiénes fueron los que formaron parte, o fue solamente idea suya, o un grupo de personas? No, estamos un grupo de empresarios que nos dedicamos sobre todo a lo que era la internacionalización de empresas, y teníamos bastante, tendríamos muy claro que la unión, el networking era importante, de tal forma que si nosotros utilizábamos el networking para poder desarrollar nuestras redes empresariales, porque no podíamos hacer algo parecido con una idea que era la del derecho digital, sumándole en este caso a la parte tecnológica. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, se crea el Comité Euroamericano de Derecho Digital, y posteriormente en este año, en marzo, me nombran presidente del comité. Entonces este año recién le nombraron. Recién me nombraron. Pero hace 5 años que se creó esta comisión. Y yo era uno de los artífices del proyecto. Y bueno, tuve diversas responsabilidades. No tenía una gran importancia que tuviéramos un cargo u otro, porque en realidad es un trabajo colaborativo. Nosotros lo que queremos es tener un grupo de trabajo general y que sea democrático, en el sentido de democratizar el trabajo y democratizar las decisiones. Entiendo. Y la señora Mirta Miyazaki, ¿cómo usted se contacta con el doctor Tejeda Encina?
Bueno, haciendo mérito a la palabra Digital Law, el doctor Tejeda me contactó a través de LinkedIn, que es una red de profesionales. No es Facebook, es LinkedIn, ¿verdad? Donde todos los profesionales tenemos nuestro perfil, nuestro currículum. Y ahí comenzó unas negociaciones para contactar y tratar de trabajar, organizar algo en Paraguay, porque a todos nos interesa el derecho. Lo simpático es, Beatriz, que hoy justamente estuvimos hablando con un técnico y nos dice, por ejemplo, te digo, Mirta, me dice, todo el mundo habla del cambio climático, todo el mundo opina, pero nadie nos pregunta, no nos preguntan a nosotros que somos los técnicos y nosotros le damos la opinión y no nos escuchan. Entonces no puede ser así. Nosotros tenemos que escuchar, los abogados tenemos que escucharle a los técnicos, el informático, que nos enseñe qué falla, qué problemas tienen. Y nosotros estamos para regular, poner en escrito y tratar de organizar nuestra convivencia. Así mismo. ¿Y cómo está organizada esta comisión, doctor Antonio Tejeda? Bueno, pues nosotros tenemos, trabajamos en nodos. Para nosotros los nodos son... Exactamente, ¿qué son los nodos? Los nodos son cada una de las representaciones que tenemos en cada uno de los países, donde vamos llegando a acuerdos y vamos teniendo, como el caso de la doctora Mirta, vamos teniendo una representación, alguien que es el director general, o la directora general en este caso, que es la que coordina y organiza todas las actividades que se van desarrollando en cada uno de los países. En este caso tenemos en Europa algunos nodos, como por ejemplo tenemos en Barcelona, tenemos en Lisboa, tenemos en Bruselas, tenemos en ¿Y dónde tiene la sede central? En Londres. En Londres. Hay dos inscripciones de la asociación, una se encuentra en Londres y otra se encuentra en Dublín. Y en realidad podríamos decir que son dos nodos diferentes porque son dos inscripciones, o sea, son dos asociaciones que es la misma pero dividida entre dos países. Entre dos países. Date cuenta que en Irlanda, en la República de Irlanda, se encuentra casi todas las tecnológicas como Google, PayPal, Skype se encuentran en la República de Irlanda, entre otras cosas por el tema de la fiscalidad. Entonces, todo lo que tiene que ver con la tecnología se mueve mucho en la República de Irlanda, pero claro, también todo lo que tiene que ver con los temas financieros. Claro, pero por otro lado, lo que tiene que ver con el tema de las tecnologías y sobre todo digital se mueve muchísimo en el Reino Unido. Por tanto, nos interesaba tener ambas sedes como referencia. Claro, o sea que la filial sería entonces Irlanda, la sede central Reino Unido. Sería Reino Unido y una filial efectivamente que sería de Irlanda, República de Irlanda, y luego los nodos de Lisboa, nodo de Barcelona, nodo de Bruselas, nodo en Estambul. Y posteriormente seguimos expandiéndonos, con nodo en Costa Rica, nodo en Paraguay en este caso, nodo en Uruguay, nodo en Buenos Aires, y seguimos ampliando, y bueno, hay algunos nodos más, ¿no? Y bueno, y ya que en estos nodos, ¿cuántos funcionarios integran? O sea, forman parte de esto. A ver, es que tenemos el modo de funcionamiento de delegaciones, nodos, en este caso como defino, y luego posteriormente dentro de cada nodo, dentro de cada país, funcionamos a través de los TEC. Los TEC son comisiones de trabajo, grupos de trabajo sobre aspectos concretos del derecho. Por ejemplo, tenemos el derecho, como comentaba al principio, pues el derecho digital penal, el derecho digital civil, el derecho, y cada uno de esos TEC tiene a su vez unos subTEC. Con lo cual, dentro de cada uno de los países tenemos tantos grupos de trabajo como haya interés en crear y sus grupos de trabajo a su vez. Por tanto, podemos... un número exacto no le puedo decir, pero dependiendo del país estamos trabajando en más o menos aspectos. Y por ejemplo en Costa Rica estamos trabajando en 9 TECs importantes, y en Paraguay vamos a empezar ahora a trabajar con los TEC porque estamos teniendo reuniones y cerrando acuerdos, con lo cual se va a empezar a mover TEC concretos. Lo bueno de todo esto es que al final tenemos una retroalimentación global, de tal forma que toda la red a su vez se retroalimenta, valga la redundancia, de todo lo que le aporta cada uno de los otros nodos y los otros TEC y los otros subTEC. Al final hacemos una gestión del conocimiento y trabajamos a través de redes sociales internas corporativas y a través de wikis, y tenemos también un apartado importante que es el Observatorio Euroamericano de Derecho Digital. Qué bueno, esto sería muy interesante entonces aquí para todos los abogados del país y que puedan, ¿verdad?, participar. Exactamente. Ahora,
contactaron unas personas que manejan el tema del arbitraje, pero digital, en Canadá. Y poder contactar con esa clase de grupo que está súper adelantado. Nosotros tenemos arbitraje también en Paraguay, pero no es digital aún. Si pudiéramos concretar un acuerdo o un encuentro con ellos, podríamos intercambiar información y aprender de ello. Es un foro, es un espacio también de intercambio de información para nuestro provecho. Qué bueno, el arbitraje digital. Bueno, y también una preguntita, ¿qué tal es la proporción de hombres y mujeres? Ya que... Bueno, pues no es que sea aceptable, porque no sería la palabra correcta, sino que es primordial. Dentro del Comité Americano de Derecho Digital tenemos otra non-profit, que es precisamente Women Digital Law Empowerment, de tal forma que nuestra tercera pata del banco o la cuarta pata del banco sería lo que es la introducción, o sea que las mujeres desde el primer momento participan en el proyecto. Entendemos que las mujeres, por la problemática social que existe en casi todos los países, y que se está trabajando mucho sobre ello, hay una brecha importante de género, y lo que nosotros no queremos es que haya también una brecha digital en este nuevo paradigma en el que está surgiendo, de tal forma que nosotros creamos Women Digital Law Empowerment, y las señoras o señoritas desde el primer momento es muy importante, participando. es muy importante que la mujer también se empodere, ¿verdad? Por supuesto, es importantísimo, porque es parte de la sociedad y porque obviamente no podemos permitirnos lo contrario. Entonces, tanto en la parte de los tecnólogos, en este caso de las tecnólogas, están perfectamente en la organización introducida, y desde el parte de las abogadas o grupo de abogadas que puedan integrar cada una de las asociaciones, también están perfectamente integradas dentro de CEA Digital Law. ¿Y cuál es la misión de la Comisión, ¿verdad?, Euroamericana del Derecho Digital? ¿Y cuáles son los objetivos de esta comisión? El objetivo principal es tener la vista puesta en la nueva tecnología y la legalidad de ella, para que entre todos los abogados, sobre todo, pero también los tecnólogos que forman parte de ella, podamos tener una gran comunidad que pueda resolver los problemas que nos puedan plantear situaciones concretas del día a día. Por ejemplo, lo comentaba esta mañana en una reunión que teníamos, pues hay muchos aspectos, ¿no?, del derecho digital. Por ejemplo, nos podemos centrar en temas más prácticos como el Legal Tech, que es la unión de tecnología con derecho, y se facilita una serie de aplicaciones informáticas que pueden servir para que los abogados pongan a disposición de los clientes, por ejemplo, el saber el momento a momento o día a día cómo va su expediente profesional. Eso es muy importante. De tal forma que tú tienes una app en tu móvil, clicas y sabes que tu expediente se encuentra en ese momento, pues con un recurso, se encuentra en la situación que sea. Eso forma parte del Legal Tech. Está el FinTech, que lo que hace son la nueva banca digital y que se mueve todo a través de no hay delegaciones. Yo tengo varias de estas bancas, pero son apartados concretos de situaciones concretas. Hay mucho más, ¿no? Tenemos la legislación de drones. Nosotros trabajamos mucho de drones. La ética digital. Para nosotros la ética digital es muy importante. La ética tiene que impregnarlo todo, porque no podemos, por ejemplo, la vulneración del derecho al honor, de la propiedad, del derecho de la propia imagen. O sea, tenemos que tener en cuenta... Eso, doctor, por ejemplo, generalmente suelen decir que hay drones circulando por la ciudad. ¿Eso es invasión de propiedad? Claro, la problemática que nos encontramos, y por eso es tan importante nuestro comité y ayuda, es a ver qué soluciones o cuál es la problemática que puede generar algo en concreto. Por ejemplo, lo que me plantea Beatriz del tema de los drones, y ver cómo hay que legislar eso. De hecho, recurren a nosotros, pueden recurrir ahora gobiernos. Mismo no tenemos ninguna ley sobre drones. Exactamente, no existe pero no una la hay ley. Aquí, y no la hay en casi ninguna parte. O sea, hay países que ya se empiezan a legislar, pero hay legislaciones más o menos densas dependiendo de lo avanzado que esté el país. Pero en realidad, a nivel mundial, no tenemos una legislación completa en esto, en blockchain o en smart contracts. Está casi todo por hacer. Es interesante. Sin embargo, ya está dentro de nuestra vida, porque los drones, como bien dices, es que están sobrevolando nuestras cabezas y nos están grabando. Claro, no sabemos con qué finalidad están utilizando esos drones. Doctor Antonio, ¿de qué parte de España es usted? Pues soy extremeño concretamente de Badajoz, la comunidad autónoma de Extremadura, Badajoz y Cáceres.
Y sí, Badajoz, porque en Extremadura no solemos comer las últimas letras, y en este caso la Z de Badajoz. La verdad es que yo concretamente soy el primero que que no la digo, vamos. Ya, ¿qué impresión se llevó del paraguayo? Bueno, me gusta mucho, me mimetizo bastante con la ciudad, en este caso con Asunción, que es lo que más conozco, y no me sorprende la forma de ser de la gente, porque yo creo que somos bastante parecidos. El paraguayo veo que es una persona bastante amable, ¿Sí? Por las calles se vive tranquilidad, no se ve un alboroto específico en el sentido de que pueda haber un mal ambiente. Claro. Lo asimilo mucho a las ciudades españolas. Puede haber un poquillo la infraestructura que pueda tener mejoras en algunos aspectos, pero eso ocurre igualmente en España, en muchas ciudades, ¿no? Entonces se trata de inversión y de que todos pongan de su parte para que mejoren las ciudades, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No, justamente estuvimos este fin de semana pasado, estuvieron casi 40.000 hinchas del Club Colón de Santa Fe. Sí. Y se llevaron una buena impresión de Paraguay. Sí, claro. Sí. No podría ser de otra forma. Porque acá el paraguayo es amable y te invita, vos salís a la calle y te invita agua, cualquier cosa para comer, te invita a su casa. Sí, yo estoy encantado. Sí. De hecho, estoy pensando, porque bueno, di el salto a Irlanda, como comentaba al principio, y como viajo mucho, como también comentaba al principio, a Sudamérica sobre todo. También estoy en Estados Unidos, porque además la sede de la federación que comentaba antes, de la que tengo también responsabilidad, está en Washington DC, y estamos mucho también en Norteamérica, pero Sudamérica sobre todo. Y estoy pensando seriamente cada vez más el mudarme directamente a, no sé, Río de Janeiro, Paraguay, me está gustando. Me está gustando. Río de Janeiro es más cosmopolita, y bueno, pero también y tiene es que más... probar ahora nuestro verano, ¿verdad? Que es intenso. Bueno, te puedo decir que Más el de verano, 45 grados. el verano en Badajoz en pleno agosto son 45 grados. 45 grados también. Y con un calor seco como el que estoy viendo que hay aquí. Y acá nosotros tenemos calor húmedo. ¿Sí? Sí, un Hoy, calor por ejemplo. húmedo. Sí, bueno, hoy sí, pero estos días he visto un calor seco. Por eso he pensado que es sobre todo seco el calor, pero sí, estamos acostumbrados a mucho calor. Qué bueno. Bueno, continuando nuestro tema, ¿verdad? De derecho digital, la importancia del derecho digital, ¿verdad? En el trabajo, en todo lo que ustedes como juristas, como abogados, como letrados, ¿verdad? Para que la importancia que le dan al derecho digital. ¿Y cuál es el balance de resultados en este tiempo? Si ya tienen algún balance de resultados en este tiempo, doctor Tejeda. ¿Se refiere a Paraguay concretamente? No, lo que desde la creación de esta comisión. Bueno, desde la creación se han sumado, porque aunque nosotros integramos, como te comentaba al principio, una serie de instituciones que puedan tener relación con el derecho digital y con las nuevas tecnologías, de tal forma que están ingresando universidades. Tenemos universidades importantes, como por ejemplo la de Varsovia o la Universidad de Birmingham o de Malta, por ejemplo. Además, con el tema de las nuevas tecnologías, en Malta está considerado como una isla digital. Tenemos despachos de abogados también concretamente, y abogados, pero también tenemos facultades de derecho de otras universidades. Tenemos cámaras de comercio, por ejemplo está integrada la Cámara de Comercio hispano-turca, la Cámara de Comercio hispano-luso-cubana. Tenemos también en colegios de abogados, como no podía ser de otra forma, y en todos los países es más o menos es lo que vamos buscando. Pero en realidad no solamente las instituciones, pero también los particulares que puedan aportar y que estén interesados, y por supuesto además los tecnólogos. O sea, dentro de las universidades, pues las facultades de las nuevas tecnologías o de la informática, o el nombre que tenga en cada una de las facultades. Y bueno, tenemos, por ejemplo, en Costa Rica tenemos, no recuerdo el acrónimo, si es... Pero en varios países ya están entonces... Sí, nosotros estamos ahora mismo implantados en España, como te comentaba, en Portugal, estamos en Bruselas, estamos en Turquía, no sé si me olvido alguno de Europa, aquí estamos en Paraguay, estamos en Costa Rica. Y aparte del Reino Unido, Sí, por supuesto, en Europa también, Reino Unido y la República de Irlanda, y aquí estamos en Paraguay, estamos en Costa Rica, estamos en Uruguay, estamos en Argentina, estamos en Brasil. En Brasil también. Firmó con nosotros hace una semana escasa el Instituto dos Abogados Brasileiros. Esta es la institución jurídica más antigua de América.
fueron los creadores de la Orden dos Abogados Brasileiros, que es el colegio de abogados de Brasil, que aglutina casi 1,5 millones de abogados, es el segundo colegio de abogados más importante del mundo. Y obviamente el tener estas instituciones con nosotros nos dan, como yo digo, es a golpe de clic tenemos a una inmensidad gigantesca de personas que pueden involucrarse en todo el proyecto del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Por lo tanto, nos retroalimentamos y se retroalimentan cada una de las asociaciones o instituciones, entes o personas jurídicas o colectivas que se integran con nosotros. Ya, qué bueno. Y doctora Mirta, ¿ya están empezando a conversar? Ahora el doctor acaba de llegar, exactamente, sí. Lunes y martes, hoy, es que estuvimos trabajando un poco en la representación de Paraguay y comenzamos con los primeros contactos, visitando instituciones o personas a las que consideramos podrían interesar, representantes del área legal, representantes del área tecnológico, porque nuestro principal objetivo es promover y desarrollar conocimientos. Entonces, y hemos recibido, todavía no podemos mencionar porque no se ha concretado, claro, estamos en proceso de la firma, pero tan pronto se defina, comenzamos a crear grupos y involucrarnos en proyectos concretos. Pero, y ustedes ya están viendo, una pregunta para ambos, ¿verdad? Para el doctor principalmente, ¿ya están viendo las fortalezas y debilidades de este sistema de derecho digital? El derecho digital como paradigma tiene sus fortalezas y debilidades, obviamente, porque entre otras cosas nos encontramos, por un ejemplo práctico, con el blockchain. Nos encontramos con, por ejemplo, en Europa, el cómo casa esto con el nuevo reglamento de protección de datos europeos, ¿no? Porque el blockchain es una red descentralizada donde se vierte la información. ¿Cómo es el blockchain? Blockchain es lo que se llama comúnmente la cadena de bloques y no es más que la información dividida en pequeños trocitos, de tal forma que el anterior eslabón va uniendo con la información del siguiente y así. ¿Qué ocurre con esto? Que esa información que está insertada dentro de la tecnología, podríamos llamar tecnología, aunque realmente no es así, los tecnólogos me dirán que no es tecnología blockchain porque tiene muchas ramificaciones, pero esa información que está ahí diseminada de alguna forma es inmutable. Inmutable quiere decir que no se puede piratear, es casi imposible. O sea, a día de hoy, a no ser con la tecnología cuántica que se está empezando a desarrollar, y ya nos empezamos a encontrar con una posible debilidad de algo que todavía no se ha implementado completamente, como es el blockchain, pero claro, la tecnología cuántica todavía queda por desarrollarse y estaríamos hablando que efectivamente tenía una potencia tan enorme que se podría vulnerar ese blockchain, con lo cual ya se está empezando a trabajar en la hipótesis de qué pasaría y cómo se podría solucionar. Esto obviamente los tecnólogos saben más de esto que yo, pero efectivamente pues sería pues uno de los retos. La fortaleza que tiene el Comité Euroamericano de Derecho Digital obviamente es la puesta a disposición de la gestión del conocimiento que se va generando en todo el grupo de trabajo, de toda la red que abarca muchísimos países, y pretendemos que de aquí a fin de año tengamos cubierta casi toda Sudamérica y Centroamérica y el Caribe, y eso para nosotros, claro, es una gran fortaleza porque nos va a unir a todos en una causa común que es el asunto digital. Ya no lo vamos a llamar ni el derecho digital, sino el asunto digital, porque si tienes un frigorífico en casa que cuando se va quedando sin alimentos sabe perfectamente que tiene que hacer un encargo él directamente a un shopping, con lo cual está haciendo directamente un contrato con ese shopping para que un delivery le envíe lo que necesite para ese frigorífico, obviamente ahí puede haber una problemática legal detrás, en el caso de que haya un incumplimiento, por ejemplo. Todo esto hay que legislarlo y por supuesto tienen que estar ahí los abogados, tienen que estar las universidades, hay que formar a los abogados, hay que formar a las universidades. Nosotros trabajamos el tema de la transformación digital, ayudamos con las agendas digitales de los gobiernos. Hay que tener en cuenta que en Sudamérica, sobre todo, todos los países tienen, creo que todos, casi todos, tienen una agenda digital que es la hoja de ruta que quieren implantar o que pretenden implantar.
con mayor o menor vista en amplitud de miras, pero el problema que nos encontramos y estamos viendo es que esas agendas digitales se están cumpliendo a un 1%, a un 2%, o sea, el desarrollo de ellas al final es muy pequeño, entre otras cosas porque, bueno, a lo mejor se quiere llegar a una tecnología que no se tiene, nos falta internet, nos falta, quiero decir, le falta a ese país internet en determinados sitios. Eso es importante, doctor, ¿verdad? La importancia del internet. Claro, el internet es prioritario, porque no es prioritario, es la base de toda la ciencia tecnológica, en este caso. En Europa sobre todo funciona, y aquí también funciona, ¿no? Lo puedo comprobar con mi propio móvil, el 4G, pero de verdad para el gran salto que nos espera para el internet de las cosas, que es al final el hacer que ese frigorífico pueda hacer un pedido cuando él detecta que le faltan una serie de productos, eso se tiene que hacer a través de redes mucho más potentes que la que tenemos ahora. Claro. Y eso es la tecnología 5G. Tecnología 5G que tiene también su problemática. Tiene problemática legal, tiene problemática de competencia. Ya sabemos lo que pasa en Estados Unidos con lo que ha pasado ahora con marcas como Huawei, por ejemplo, de tecnología China, ¿no? China. Que es la más potente y iba a poner a disposición en casi todos los países pues esta nueva tecnología que es tan sumamente veloz, porque necesitamos una tecnología informática de internet tan veloz que puedan comunicarse los aparatos, los distintos elementos involucrados en cada uno de los aspectos de esto que venimos hablando. ¿Y ya existe literatura jurídica sobre el derecho digital? Sí, se escribe muchísimo sobre... Sí, claro, todos los días se escribe muchísimo, se dan muchas charlas, se dan muchas conferencias, hay muchas cátedras, hay muchas tesis doctorales, empieza a haber bastante, no tanto como debiera todavía, porque, claro, todos los días van surgiendo cosas nuevas y las personas empiezan a investigar sobre ellas y empiezan a poner su granito de arena. Nosotros cuando empecemos a partir del 2020, a partir de enero, que por ejemplo en este caso en Paraguay ya tengamos cerrado una serie de acuerdos, empezaremos a tener una serie de reuniones, pero nosotros no somos los protagonistas son todas las instituciones, de tal forma que organizaremos congresos, organizaremos charlas, organizaremos formación para abogados o para tecnólogos, haremos hackathon, buscaremos reuniones de tipo de buscar ideas para, por ejemplo, diseñar un producto concreto para un despacho o para cualquier otro tipo de actividad, con lo cual lo que hay que hacer es mucho trabajo, hay mucho trabajo por delante. Claro, eso es bueno, y entonces tendrían que aplicar muchas estrategias, ¿verdad?, comunicacionales, ¿verdad?, para la difusión de todas esas actividades. Claro, nosotros tenemos tenemos todas las redes que manejamos, tenemos un periódico propio de CEA Digital Law, en el que se va vertiendo todos los días tecnología, se va vertiendo información sobre las nuevas tecnologías en general para que el público se encuentre informado. Tenemos la página www.ceadigilaw. Diga un poco despacio, doctor. Sería www.cea de CEA Digital de Digital Law, LAW.com. Ya. Pueden ingresar a esa página para ver todo el desarrollo pueden ver todo lo que es el proyecto. Sí. Tuvimos un problema informático, tuvimos un problema de que nos piratearon incluso a nivel hosting y hay alguna información que no está completamente subida, pero está casi al 90% y se puede ver perfectamente lo que es el proyecto, cada uno de los aspectos que venimos comentando. Se puede ingresar a un newsletter para recibir información, se puede uno apuntar a los test y a los subtest para hacer trabajo, puede darse publicidad también a través de ellos y si les interesa, y nos interesa a nosotros obviamente que ese gran despacho chico esté de alguna manera representado, pues no hay ningún inconveniente. Y por supuesto se están apuntando muchísima gente con sus currículum vitae para aportar y también para en un futuro, quién sabe, poder tener incluso una posibilidad de trabajo directamente en el comité, porque no perdamos de vista que es una asociación sin ánimos de lucro, pero que obviamente tiene que mantenerse, con lo cual si necesita obviamente profesionales, pues tendrá que contratarlos para algún caso concreto, por ejemplo. No hablo de nada en concreto ahora, pero algo que pueda surgir, ¿no? Está bien. Bueno, ahora en estudio estamos acompañados de la doctora Mirta Miyazaki, que es abogada, representante en Paraguay de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital, CEA Digital Law, y con la presencia
importante del doctor Antonio Tejeda Encinas, que es presidente de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital, SEA Digital Law. Bueno, quedó una pregunta, doctor, si cuentan si la entidad realiza, si la Comisión Europea Americana realiza trabajos de consultoría. Sí, nosotros a través de nuestra propia red, que cada día es más importante y está nutrida de más profesionales e instituciones, pues podemos perfectamente prestar consultoría. En este caso estamos hablando de que es sin ánimo de lucro, sí, sobre muchos aspectos variados, como puede ser el tema de la transformación digital propiamente dicha, el tema de las agendas digitales que están implantando o pretenden implantar o tienen por lo menos ya delineadas los gobiernos, pero que sin embargo no están apenas desarrollando, están desarrolladas en un 1%, pues por las distintas problemáticas que puede haber, que se pueden estudiar y se pueden ver las posibles soluciones, o ayudar a esos gobiernos a diseñar o delinear esa política de agenda digital, que al final es una política de gobierno, de estrategia nacional, pero que obviamente tiene que contar con una serie de profesionales que tienen que llevar a cabo la ayuda necesaria que necesitan los políticos y los gobiernos y el poder ejecutivo en general, ¿no? Por otro lado, pues a los partidos políticos, nosotros podemos asesorar perfectamente a partidos políticos en la manera en la que se puede utilizar la tecnología, pues para poder transmitir la información que precisen y llegar al público. No se trata de intromisiones como esto que se viene hablando últimamente y que ha habido determinados problemas, o por lo menos así se dice, con respecto a las intromisiones en las elecciones de los americanos, en los rusos, sí, en sí, Estados Unidos y cosas así, ¿no? Bueno, esto es, al final estamos hablando, eso al final estamos hablando de una injerencia determinada, no. Sí, nosotros lo que hablamos es de la forma en la que se le puede sacar provecho al político, el político o el partido político le puede sacar provecho a las nuevas tecnologías y al derecho digital para el beneficio que al final no es para el político en sí, sino es para la sociedad, porque se supone, por lo menos esta es la base, que el político lo que quiere es crear una sociedad mejor, y por eso se presentan las elecciones y para un partido político unas ideas concretas, ¿no? Claro. Entonces el derecho digital, todo lo que tiene que ver con la agenda digital y todo esto es bastante importante, claro. ¿Y qué importancia, doctora Mirta? Usted estuvo hoy en una conferencia o en una reunión que tocaron sobre las urnas electrónicas. Sí, estuvimos hablando de todo un poco y comentando que en estos momentos se está licitando una urna electrónica por primera vez, tengo entendido, en Paraguay, y se pone en duda la seguridad de la misma. Entonces el doctor, que tiene mucho más experiencia en estos temas, nos preguntó si esas urnas estaban configuradas mediante blockchain. Yo no sé, no tenemos esa información, desconocemos. ¿Y qué sería el blockchain, doctor Antonio? Bueno, pues como comentaba antes, es una manera de tener la información de tal forma que sea imposible o casi imposible, porque imposible no hay nada, yo creo, casi nada en la tecnología, porque siempre hay alguien que te puede vulnerar un sistema, ¿no? Pero se trata precisamente de tener la información de tal manera que sea indescifrable, que sea impirateable, y de tal forma que si tú votas a través de un sistema electrónico o de cualquier otra forma que implante blockchain, tienes mucha más seguridad de que la persona que vota es la que tiene que votar, que la información que tú estás depositando en un colegio electoral determinado es la misma, que va a llegar con la misma integridad al sitio de recepción de datos que tenga, bueno, pues en el caso que depende del país, por ejemplo el Tribunal Supremo Electoral, que suele ser el que controla este tipo de aspectos en la mayoría de los países de Sudamérica, ¿no? En Europa se llama de otra manera, pero en definitiva, donde se recepciona esa información. Claro, la problemática puede venir en que la persona que presuntamente vota no es la que vota, la información que llega al sitio de recepción no sea la correcta, o sea, no es el voto que yo he querido emitir, es un voto a lo mejor completamente contrario. La tecnología blockchain posibilita de que eso no acontezca, o sea, que no acontezca, que no haya posibilidad de que se pueda vulnerar toda la trazabilidad del voto desde el momento inicial hasta donde llega.
Entonces, bueno, yo pregunté porque no sabía que se estaba implantando el tema de la urna electrónica. Sí, justamente en estos días se está armando una polémica sobre justamente Pues las urnas electrónicas. Claro, comentaba que si se estaba haciendo a través de blockchain, o de qué manera no sabían contestar. Yo entiendo que en principio no se está haciendo de esa forma, pero no porque quien sea el encargado de hacerlo no quiera, sino porque a lo mejor no tienen la tecnología para poderlo implementar. Eso es ya, pero le corresponde al Tribunal Superior de Justicia Electoral. Sí, seguro que estudiarán las fórmulas para que se haga y de la forma más transparente, y de que efectivamente se lleve a cabo el voto por quien debe de hacerlo y de la forma, en el sentido que ha querido hacerlo, ¿no? De esta forma es el futuro. El e-government es algo que está ahí y lleva seguramente hasta una situación incluso que podemos hablar de lo que es la democracia líquida, ¿no? Que empezamos a hablar de temas ya no políticos, sino que tienen que ver con las estructuras del Estado, con la forma de interactuar los ciudadanos con el Estado, para cuando le das la posibilidad de que te representen durante el mandato, que no sé en Paraguay si son 4 años. Son 5 años. 5 años. Sí. Entonces es importante la democracia líquida al final, y esto estamos hablando ya de un caso muy paradigmático y muy concreto, en el que el ciudadano en cualquier momento podría estar incluso revocando a los mandatarios que ha puesto en un momento determinado, porque sería tan fácil como poder hacer como si fuera un referéndum, pero que lo estás haciendo instantáneamente y bajo una tecnología muy segura. Llegaremos alguna vez a la democracia líquida, que al final es una especie de como democracia asamblearia. Pues seguramente no, porque sería lo deseable que el pueblo se pudiera manifestar en cada uno de los momentos, que actualmente no se puede, por una razón obvia, porque si, por ejemplo, hablamos de España, conozco yo más los datos, somos 40 millones de españoles, no podemos estar gobernando 40 millones de españoles. Depositamos nuestro voto y hay una serie de representantes que son los que van a estar en las cámaras correspondientes, de los diputados en este caso y de senadores, para hacer las leyes. Pero con estas nuevas tecnologías, estas formas de democracia, empezamos a entrar ya en unos nuevos escenarios de constitución de la sociedad civil, en el funcionamiento diario de las instituciones, de sus representantes y todo eso. Es un mundo aparte. Es un mundo aparte. ¿Y la Comisión Europea Americana de Derecho Digital cuenta con un observatorio? Sí, tenemos el Observatorio Euroamericano de Derecho Digital, que precisamente lo que pretende es tener la información, o sea, todo lo que se va a hacer. ¿Cómo se alimenta? Claro, se va alimentando precisamente de todo el conocimiento que se va generando en la red. Por eso, cuanto más grande la red, obviamente hay más información, y tenemos información de todo lo que se va haciendo a nivel de poner cosas en común, ¿no? En Paraguay, en Costa Rica, en todos sitios, de tal forma que si desde el gobierno o el poder central aquí o a través de un grupo determinado necesita una información concreta sobre la que se está trabajando, o unas buenas prácticas sobre la aplicación de cualquier situación, no sé, jurídica, que en otros países está más avanzada, y esos grupos de trabajo ya existen en otros sitios de nuestros nodos y de la red, obviamente a través sobre todo de wikis y tal, y un manejo de esa información, pues pueden acceder a ella y consigues pues al final crecer y aplicar en tu país o en tu puesto situaciones que antes no sabías cómo manejarla, ¿no? Entiendo. Y la doctora Mirta, ¿cuáles son los proyectos para este 2020 aprovechando la presencia aquí en Paraguay del doctor Antonio Tejeda Encinas? Sí, como primer paso es acercarnos, como dije, a las instituciones, conseguir acuerdos y formar equipos de trabajo. Sin recursos humanos, sin la participación de tecnólogos ni de abogados, esto no funciona. Necesitamos generar consultas, necesitamos generar dudas, necesitamos generar respuestas. Esa es nuestra idea. Entonces, yo creo que con los acuerdos que estamos muy próximos a concretar, para el 2020 vamos a tener un año bastante movido. No solamente en Paraguay, sino ya en contacto con otras organizaciones de Brasil, Costa Rica, que son millones y millones de abogados y tecnólogos que nos estarán aportando datos muy interesantes para todos nosotros. Ojalá se pueda aplicar eso acá, Ojalá. Que
verdaderamente se formen y los abogados estén dispuestos, ¿verdad? Así A formar es. esta comisión y a integrar esta comisión Así que es para beneficio de todo el país. Es como una universidad Sí. abierta, que todos pueden participar y todos pueden beneficiarse. Y además podemos aportar a crear nuevas leyes, porque sobre También. derecho digital casi Sí. no tenemos nada en Paraguay. Yo creo que es importante también esto, ¿verdad? Hacerles entender a nuestros parlamentarios que ellos son los que crean las leyes, Sí, y hacerles entender para cómo aplicar esta plataforma, este derecho digital, ¿verdad? Aplicando la tecnología. Yo creo que ellos necesitan también una sí, nos gran encantaría que educación ellos digital. también puedan participar Sí. porque cada uno tiene una visión diferente según Así el cargo mismo, que sí. ocupa. Cada visión es importante y la suma de todas las visiones es lo que hace un producto bueno. Bueno, desde acá le invitamos a los legisladores para que puedan participar Así también. mismo, creo que es importante que ustedes les lleven la invitación para que puedan integrar, especialmente Definitivamente. los abogados, ¿verdad? Que están Así en el es. Parlamento. ¿Y quiénes y cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Cómo, doctor? Bueno, tenemos el cauce de la página que comentábamos, la página principal, en la que tenemos un formulario de Ahí, de en esa contacto. página digital. Sí, Voy la página. voy a anotar de nuevo, doctor, y para que los oyentes puedan anotar, ¿verdad? Para todos los interesados, abogados que quieran integrar esta comisión. Es www.sea, ¿verdad? Sí, CEA. Sea, todo junto, digital. Sí, CEA Digital Law. DigiLaw. Digi nomás, DigiLaw. DigiLaw. no digital. No. No, Bueno. no. www.seadigilaw. Efectivamente. .com. CEA Digi, escrito Digi, ¿no? O Sí, sea, con Digi. G, Law, o sea, law.com. .com. Ahí tenéis un formulario de contacto en el que se puede, o directamente a un correo electrónico, se puede mandar un correo electrónico pidiendo información o queriendo participar a info@ceadigilaw.com. Sí, ya. O sea, es lo mismo, pero con info, el formato electrónico de correo electrónico. ¿Tiene un costo de participación? No hay ningún tipo de cuota ni membresía, aunque parezca extraño, no es. A ver, se puede hacer una asociación sin ánimo de lucro y perfectamente cobrar una cuota, una membresía, pero no. El Comité Euroamericano de Derecho Digital no tiene ningún tipo de cuota ni membresía para ninguno de los intervinientes. Estamos hablando de instituciones, estamos hablando de particulares, en este caso particulares relacionados con el derecho, con las nuevas tecnologías. No tiene ningún tipo de coste, con lo cual la inscripción es completamente gratuita y simplemente se podrán ir integrando en determinados grupos o en el propio observatorio o directamente en Women Digital Law Empowerment. Trabajamos mucho con el STEM Law, o sea, STEM ciencia, Law. tecnología and mathematics y las leyes, con lo cual hay que ver la página también. Claro. Para hacerse una idea un poquito más completa, que aunque decía antes tuvimos algún problemilla con la información, pues se está terminando de subir toda, pero es tan amplia. Está actualizando. Sí, está bastante, sí, se está actualizando porque tuvimos un hackeo y hay algún apartado que está en privado, pero también hay otros apartados que están en privado con claves, porque en realidad es donde está el grupo de trabajo. Entonces tú puedes acceder al grupo de trabajo de ciberseguridad o seguridad dentro del arbitraje o arbitraje en línea, quieres acceder al grupo y necesitas una clave y un usuario porque tienes que estar identificado como miembro claro. de ese grupo concreto. O sea, no accedes a toda la información privada por el hecho de tener una clave y un login, sino obviamente solamente en la parte que estés trabajando. Claro. Luego está la información pública, que obviamente sí es pública para todo el mundo, y sobre todo el observatorio que es precisamente de difusión pública, que es lo que queremos, ¿no? Exactamente. ¿Algo que quiera agregar, doctor? No, bueno, pues lo que has comentado y venía comentando también la doctora, que se sumen al proyecto pues desde Paraguay todas las instancias que crean oportuno y vean criterio de una cuestión de oportunidad el participar en una asociación que es de índole bihemisférica y que... Y aparte, claro,
internacional. Sí, claro, no hay que perder de Sí. vista que aquí también está Europa por medio y, a ver, no todo lo que es europeo es que hay que exportarlo, ni a lo Claro. mejor al contrario, pero lo que sí está claro que hay que retroalimentarse. Retroalimentarse y adecuar a nuestras normas Claro, por supuesto, jurídicas y luego hay leyes, que tener en ¿verdad? cuenta De la nuestro país, cultura de nuestra claro, la cultura de cada todo. país, la cultura legislativa y Así obviamente mismo. todo. Pero siempre bueno las buenas prácticas, que sobre todo es una de las grandes cosas que tiene este comité, es que precisamente las buenas prácticas de los distintos entes y de los distintos países, los distintos grupos de trabajo se pueden ir implementando o pueden ir implementando, si así les interesa, pues en un gobierno, en un área de trabajo concreto, donde sea. Maravilloso. Doctora Mirta Miyazaki, algo que quiera decir, invitar también a todos sus colegas abogados. Así mismo, bueno, a todos los tecnólogos, a todos los abogados, necesitamos la involucración de todos para que podamos charlar, podamos analizar y es como crear un laboratorio. Necesitamos sentarnos todos para trabajar sobre algo que nos compete a todos, porque muchos no se sienten involucrados, pero sí nos afecta, nos puede afectar un dron, nos puede afectar una urna electrónica, nos puede afectar cantidad de cosas, un celular nos puede afectar si alguien nos está acosando. Entonces sí, le invitamos a participar y a Radio Cáritas agradecer por el espacio tan extenso que nos brindan, porque para nosotros este es un tema de actualidad Sí. y muy relevante para toda la comunidad. No, gracias a ustedes también por querer estar en el programa Socorro sobre Ruedas en Radio Cáritas. Y le quiero felicitar por ser nombrada representante, ¿verdad?, de la Comisión Europea Americana de Derecho Digital. Muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas, pero muchísimas felicidades. Y yo creo que dignamente va a Tenemos una representar a estupenda esta comisión. representante. Sí, Muchas sí, excelente. sí. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia. Nada, a vosotros. Para Radio Cáritas y el programa Socorro sobre Ruedas, un honor de su presencia en este programa, Muchas gracias. en este humilde programa. Y espero que haya sido de su agrado mi intercambio de Excelente nuestra preguntas. interlocutora. Sí, excelente. Y también para todos los Nos vamos oyentes. muy contentos, sí. Espero que haya servido Bueno. para que los oyentes pues Así tengan claro y hayamos sabido transmitir de una forma clara y sin muchas vueltas legales o tecnológicas sobre algo que en realidad tiene una cierta complejidad, pero que hay que explicar de una forma que se entienda medianamente para que todo el mundo llegue a esa información. Así mismo, doctor. Bienvenido al Paraguay. Muchísimas gracias. Bueno, No será la última vez. Muchísimas gracias Muchas por la gracias. presencia. Muchísimas gracias.